La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35:8 dice: y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo le tengo noticia en esta hora. Aquí en esta palabra no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Amén. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Leemos la palabra del Señor del versículo 17 al 20. Cuando lo encuentre me dice amén. Y leemos la preciosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y unidos decimos amén. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Nuevamente el 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. ¿Y qué dice su Biblia? Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Qué privilegio es estar en el templo, hermanos. Qué privilegio cuando entramos al templo. Gloria al Señor. Algunos venían adormitados, algunos venían desvelados, pero cuando entramos, algunos venían a lo mejor atribulados, cansados, cargados, pero cuando comenzamos a entrar por esas puertas, como que el ambiente cambia. Cuando comenzamos a entrar por esas puertas y entramos en la adoración, entramos en la alabanza, el ambiente se vuelve diferente, porque la Biblia dice: Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Gloria al Señor. Así que siéntase en la libertad de alabar al Señor en esta hora. Amén. Quiero, hermano, gloria al Señor. El Señor me dio esta palabra y la hemos titulado bajo el tema: cuidado cómo interpretas el Evangelio. Alabado sea Dios. Cuidado cómo interpretas el Evangelio. Gloria al Señor. De ese tema estaremos hablando en estos minutos. En esta hora o en estas 2 horas, lo que Dios nos vaya a dar aquí en este lugar, se hace lo que el Espíritu Santo, amén, ordena. Alabado Dios. Bajo el tema titulado: cuidado, ¿cómo interpretas el Evangelio? Gloria al Señor. Hermano, ¿por qué hablar en este tiempo de este tema? Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros hablamos del tema en este tiempo? Hermanos, sencillamente porque es necesario hablarlo. Alabado sea el Señor. Sencillamente, hermano, porque es preciso hablarlo. Hermano, es urgente. Gloria al Señor. Porque esto, hermano, siempre tiene que hablarse al pueblo del Señor. Amén. Amén. Hablar, hermano, aleluya, ahora con mucha más razón. Ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos precisos. Son tiempos decisivos, son tiempos peligrosos, son tiempos, hermanos, donde hay que andar
en cautela. Son tiempos donde debemos de tener, hermano, en cuenta. Son tiempos decisivos. Y la iglesia del Señor, hermano, hoy más que nunca tiene que estar firme en lo que ha aprendido de la palabra del Señor. La iglesia en este tiempo tiene que tener convicción de que es el verdadero evangelio que se nos ha predicado. Porque hoy en estos tiempos el evangelio que se está predicando es un evangelio tergiversado. Es un evangelio, hermano, contrario a la palabra. Por eso nosotros predicamos este tema, que hay que tener cuidado cómo interpretamos el evangelio. Adorado sea el Señor. Estamos viviendo, hermano, gloria al Señor, amén, los tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor. Tiempos peligrosos, hermano, que estamos viviendo por la creciente ola de apostasía. Alabado sea Dios. Apostasía siempre ha habido aún desde los tiempos antiguos. Siempre ha habido gente apóstata. Siempre ha habido gente, hermano, gloria al Señor, amén, que vuelven al pecado, que vuelven a su vida pecaminosa. Siempre hemos tenido apostasía, aún desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos, hermanos, de los apóstoles, hasta los tiempos de la iglesia primitiva. Pero algo importante tenemos que entender, que en el tiempo que estamos viviendo, la ola de apostasía va a ser más fuerte todavía, porque dice la palabra del Señor: el anticristo no vendrá a esta tierra sin que antes se manifieste lo que se llama la apostasía. Alabado sea el Señor. Hoy estamos teniendo una creciente ola de apostasía, una plaga de falsos apóstoles, una plaga, hermano, de falsos profetas, una plaga de falsos maestros, una plaga de falsos ministros, gloria al Señor, que dice la palabra que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Interpretan la palabra a su manera, interpretan las escrituras a su criterio y acomodan el evangelio conforme a su propia ganancia. Pero la iglesia ha sido llamada a tener cuidado cómo interpretamos el evangelio. Adorado sea el maravilloso nombre del Señor. Porque hay que tener cuidado. Esto no es nuevo, hermano, lo que estamos hablando. El apóstol Pablo dice claramente, gloria al Señor: si aún nosotros o un ángel del cielo descendiera y os predicare otro evangelio, el apóstol Pablo dice con toda autoridad: sea anatema, no lo recibáis, es maldito. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque la iglesia tiene que aprender a guardar el cuidado de interpretar el evangelio. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, estos falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas tergiversan las escrituras y no enseñan la verdadera doctrina de la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué hablar de esto, hermanos? Gloria al Señor. Porque es una realidad, gloria al Señor, que hoy, hermano, muchos que interpretan el evangelio, interpretan las escrituras y la acomodan a su propia manera, a su propia conveniencia. Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros no tomamos el tiempo para hablar de esto? Gloria al Señor. Porque si antes, en los tiempos de la iglesia primitiva, había una sinagoga, oiga, preste atención a la palabra. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 9 al 14, encontramos ya en el tiempo de la iglesia naciente, en el tiempo de la iglesia primitiva, encontramos a una sinagoga. Y esa sinagoga se llamaban los libertos. ¿Cuántos adoramos al Señor en esta hora? Amén. Había una sinagoga de libertos, gloria al Señor. Y esos libertos eran contrarios a la palabra del Señor. No estaban de acuerdo con lo que Felipe predicaba. No estaban de acuerdo con lo que Esteban predicaba. Dice la palabra que hasta se inventaron y le levantaron falso testimonio a los hombres que predicaban esta palabra. Porque eso es lo que hacen los libertinos. ¿Cuántos adoramos al Señor? A ellos, cuando entra esta palabra de sana doctrina, se les cae el negocio, se les cae la ganancia deshonesta. Por eso la iglesia de este tiempo tiene que tener cuidado hasta quien le predica el evangelio. ¿Cuánto adoramos al nombre del Señor en esta hora, hermano? ¿Cuánto levantan su mano y adoran al Rey de Gloria? Ya en los tiempos del apóstol, en el tiempo de la iglesia primitiva, había una sinagoga, una iglesia que se llamaban los libertos. Y si antes en la iglesia primitiva ya habían libertos,
Si en el tiempo de la iglesia primitiva ya había gente libertina, alabado sea el Señor, ya ahora no solamente es una sinagoga, ahora, hermano, hay iglesia, hay concilio, hay pastores, hay congregaciones que lo que son libertinos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. No le predican a la gente un evangelio serio, un evangelio de santidad, un evangelio de poder de Dios, un evangelio, hermano, del Señor, donde hay que santificarse para ir al cielo. De esos libertinos hay bastantes en estos tiempos, pero la iglesia tiene que tener cuidado cómo interpreta el evangelio. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Hermano, ¿por qué hablar de esto? Porque no hay otro evangelio. Amén. El apóstol Pablo dice, hermano, a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 17, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que os perturban y quieren, que dice, pervertir el evangelio. Adorado sea el Señor. Hermano, la iglesia del Señor tiene que tener muy en cuenta lo que se nos ha enseñado a través de la palabra del Señor. Alabado sea el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, gloria al Señor, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que has sido enseñado, camina conforme a lo que se te ha enseñado en la palabra, porque aparecerán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Iglesia, tengamos cuidado cómo interpretamos el evangelio. Nosotros bendecimos la gloria del Señor en esta noche. ¿Por qué hablar de esto, hermano? Porque Cristo dijo que no todos son pastores. Aleluya. Jesucristo dijo que no todos son ministros. Jesucristo dijo claramente, hermano, que aunque hagan señales, que aunque hagan maravillas, que aunque hagan milagros, eso no quiere decir que sean siervos de Cristo. ¿Cuánto adoramos al Señor? Aunque tenga, hermano, doctorado, aunque tenga, hermano, diplomas, aunque tenga renombre, gloria al Señor, dice la palabra que tal manera es que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, yo nunca los conocí a ustedes. Si la palabra me enseña que hay pastores que no son pastores, entonces yo como iglesia del Señor tengo que tener cuidado hasta quién me está predicando la palabra. ¿Cuántos bendicen a la gloria del Señor, hermanos? Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 1 que no todos son pastores, porque hay algunos, dijo Cristo, que son salteadores. Alabado sea el Señor. Son salteadores. Jesucristo dice, hermano, que amén, hay que entrar por las puertas. ¿De dónde? Por las puertas de las ovejas. Y el que no entra por la puerta de las ovejas, el que no anda derecho, el que no anda conforme a la palabra, el que no predica santidad, el que no enseña doctrina, ese no ha entrado por el redil de las ovejas. Jesucristo dice que ese es ladrón. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor en esta hora? Y hay muchos ladrones predicando el evangelio en estos tiempos. Hay muchos salteadores predicando el evangelio porque a ellos no les importa las ovejas, les importa el dinero. A su nombre damos alabanza en esta noche, hermanos. Porque aquí le enseñamos a la iglesia, no ande escuchando cualquier predicador en la radio, en la televisión. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Y a mí, el que me quiera escuchar, que me escuche, y el que me quiera ver, que me vea. No está obligado a verme. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero examine, yo sé que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, quien es de Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor en esta hora? Amén, dice el Señor que este es ladrón y es salteador, porque no entró por el redil de las ovejas. Alabado sea el Señor. Amén, ¿por qué hablar de este tema? Porque segunda de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué hablamos nosotros, hermanos, acerca de este tema en esta hora? Porque las escrituras nos demandan, gloria al Señor,
que tenemos que en estos últimos tiempos ser cuidadosos con lo que nosotros hemos aprendido. Dice el apóstol Pedro hablando, hermano, gloria al Señor. Hablamos de esto porque hay muchos que a base de este evangelio, de un evangelio acomodado, están haciendo comercio, están haciéndose ricos, están haciéndose, hermano, gloria al Señor, poderosos. Amén, gloria al nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el Señor. Pastores, hermanos, que predican, gloria a Dios, que no llegaron ni a la primaria ni a la secundaria y ganan más que un doctor, amén, que con años de capacidad, que se quebraron el cerebro, se desgastaron el cerebro, hasta el pelo botaron, amén, y ganan menos que un predicador. Y los predicadores de estos tiempos, hermanos, con tal de tener dinero, con tal de tener, hermano, casas de lujosa, carros lujosos, son capaces de engañar a la gente, son capaces, hermano, cuánto alabamos la gloria del Señor, de cambiar, de malinterpretar el evangelio. Y el evangelio lo han malinterpretado las gentes. Se ha venido, hermano, desde el año 2000 para acá, se ha levantado el nuevo evangelio. Siembra, pacta. ¿Cuánto alaban al Señor? Si tú pactas con Dios, Dios te va a dar el doble. Si tú siembras esta semilla, oiga, hermano, ¿cuánto alabamos al Señor? Amén. En la iglesia no puede pactar. Yo no soy quien para pactar con Dios. El único que puede pactar se llama Dios, porque Dios no es mentiroso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y nosotros no pactamos con dinero. Nosotros hicimos un compromiso delante de Dios. Amén. Y el compromiso nuestro fue servirle hasta que Él venga. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? El compromiso que hicimos fue ante el altar. Hoy prometo ser tu hijo. Si tú me recibes como hijo, alabado sea el Señor, yo te voy a servir. Le voy a decir no al pecado. Ese es el pacto que la iglesia ha hecho con Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor en esta hora? Amén. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, oiga iglesia, introducirán, gloria a Dios. Eso quiere decir que hay hombres que aparentan ser santos, aparentan tener seriedad, aparentan, hermano, gloria al Señor, se visten de oveja, pero por dentro, dijo el Señor, son lobos rapaces. Cuando la palabra habla de introducir, hermano, está diciendo que no lo harán descaradamente, no lo harán, hermano, de frente a frente, lo harán bajo la mesa, lo harán encubiertamente. Y así han caído, hermano, congregaciones grandes, así se han ido al piso, amén, buenas organizaciones que antes eran de testimonio, que antes eran de sana doctrina, porque Satanás sutilmente se mete para robar la virtud de la palabra y comercializar este evangelio. Por eso, iglesia, cuidado cómo interpretamos el evangelio. ¿Qué piensa usted que es el evangelio? Aleluya. Pedro dice, hermano, ¿está conmigo en la palabra? Capítulo 2 de segunda de Pedro, verso 1 dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice la palabra, el camino de la verdad será, que dice la Biblia, blasfemado. Gloria al Señor. Se da cuenta, hermano, cuidado cómo interpreta la palabra. Cuidado cómo usted, hermano, qué doctrina usted tiene. La iglesia debe de tener convicción en el lugar donde está plantada. La iglesia no solamente es para venirse a sentar a un banco. La iglesia no es solamente para decir tres gloria a Dios, pegar tres brincos y irse para la iglesia a tomar, a la casa a tomar un café. Va más allá, iglesia. Esto es de vida o muerte. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Aquí no venimos a que nos entretengan. Aquí no venimos a que nos endulcen el oído. Aquí queremos que se nos prepare, porque queremos irnos en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se quieren ir, hermanos? El versículo 3 dice: y por avaricia, gloria al Señor, está conmigo en la palabra, y por avaricia, ¿qué dice, hermano? Harán mercadería de vosotros. ¿Cómo dice que lo harán? Con palabras fingidas. Pero la palabra los delata y dice: sobre los tales, que dice,
ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Esos que predican ese falso evangelio, gócense ahora. Esos que se hacen ricos a costillas de los ignorantes, gócense ahora, porque fuego les espera en el infierno. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Que se mofen de los que estamos todavía, hermanos. Amén. A lo mejor en shopping center. Amén. Que se mofen de nosotros, que los critiquen a nosotros. Pero nosotros, dice la palabra, esperamos de acuerdo a su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Alaba la gloria del Señor en esta noche, hermanos. Algunos hermanos de ellos han aprendido y han mezclado la psicología. Gloria al Señor. Hay muchos ministros que no son pastores, son psicólogos. Alabado sea el Señor. Tengan cuidado, hermanos. Algunos son tan descarados que en vez de orar por los hermanos, le recomiendan un psicólogo. ¿Cuánto adoramos al Señor? Ya me imagino Cristo, hermano, cuando aquel muchacho endemoniado llegó a donde el padre de familia lo llevó donde los discípulos no pudieron sacarle el demonio. Jesucristo lo reprendió y traigan este muchacho para acá. ¿Hasta cuándo de soportarlo? Hombres de poca fe, le dijo el Señor. Dice la palabra que reprendió, le habló al demonio y le dijo: demonio, sal de él en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jesús, hermano, con la autoridad que él tenía, dice: demonio, te ordeno que salgas de él. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hoy los predicadores, hermano, son psicólogos. La palabra no te manda a recomendarlo a los doctores. Los doctores son para los locos, los psicólogos son para los que están locos. Amén. Pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Para nosotros el evangelio es poder de Dios. Alaba la gloria del Señor. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Y muchos están mezclando, hermano, la psicología con el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, quiero que me ore, me duele una muela. Gloria al Señor. Hermano, fíjese que siento síntomas. Le dice: usted está loca, vaya donde el psicólogo y aquí está el número. Alabado sea el Señor, reprenda al diablo. Gloria a Dios. Aleluya. La gente debe de despertar que eso no son pastores, no tienen autoridad. El pastor, el varón de Dios, le dice: hermana, aleluya, permítame orar por usted. Alaba al Señor. Y vamos a reprender lo que usted tiene son demonios. Vamos a echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, porque nosotros conocemos cuando es un demonio. Amén, sabemos cuando un demonio está atormentando a la gente, porque tenemos la unción del Santo, dice la palabra. Tenemos el conocimiento de la palabra y la unción del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Esta gente, hermano, con la psicología y con un poquito de Biblia y con una, hermano, poquito de conocimiento bíblico, arrastran a las personas tras de ellos. Pero la palabra del Señor, el apóstol Judas habla en el capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Y el apóstol Judas dice que son hombres impíos. ¿Cuánto alabamos al Señor? Son hombres que dice impíos. Lea la palabra conmigo en esta hora. Capítulo 1, verso 4 de Judas. Alabado sea el Señor, dice el apóstol Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta perdición. Y el apóstol Judas dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Adorado sea el Señor. Es por eso que ya en muchas iglesias se baila, hermanos. Es por eso que ya en muchas iglesias, hermanos, hay hasta, alabado sea el Señor, hay, hermanos, hasta panderistas en los altares. Es por eso que muchas iglesias, hermanos, ya hay, ¿cómo le llaman, hermanos? Alabado sea, amén, le mencionan, amén, alguien que está, hermano, haciendo mímicas. Hermano, eso se llama cachiporra, gloria al Señor. Esas son las que están en los carnavales. Esas son las que están en los 15 de septiembre en Centroamérica. Amén, con esa danza. O están celebrando cuando los Texans, amén, meten un gol. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Aquí no ocupamos esa basura del diablo. Aquí entendemos, gloria al Señor, es cuando el Espíritu Santo nos toca, decimos aleluya. Cuando el Espíritu Santo desciende, danzamos en el Espíritu y no necesitamos ninguna de esas cosas, porque amamos la palabra.
¿Cuánto adoramos al Señor? Esas panderitas son para las iglesias muertas, donde no hay Espíritu Santo. Amén. Y hay que ayudar a la gente a que se motive, que se le ruido, que suene un chinchín ahí, para que la gente por lo menos se ría. Aquí no ocupamos eso. Estamos completos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y aquí no danzamos y no bailamos en la carne, pero si el Espíritu Santo desciende, aleluya, hace como Él quiere. ¿Cuánto lo amamos? Y nadie lo puede parar. Se apaga el canto, se apaga la música y sigue danzando la gloria de Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Dice el apóstol Judas en el versículo 16 que estos son murmuradores, querellosos, oiga hermano, que andan según sus propios deseos, cuya boca, dice, habla cosas infladas. Entonces alabamos al Señor. A mucha gente que le gusta que lo inflen. Gloria al nombre del Señor en esta noche. El hermanito fulano de tal, gloria al Señor. Hay muchos pastores que les gusta que lo endulcen. Una vez hicieron reverendo a un pastor, y cuando lo hicieron reverendo, hermano, rapidito le dijo a la congregación: de aquí en adelante todo mundo me llama reverendo, gloria al Señor. Y dijo, y hasta mi esposa. Gloria al Señor, hermano. La esposa, reverendo, tal cosa. Reverendo, aquí está su reverenda comida. Gloria al Señor. Dice que la esposa le llamó al supervisor, al presbítero, y le dijo: oiga hermano, ustedes dañaron a mi esposo con hacerlo reverendo. Hasta para dormir no tengo que decir